lectura. Hablaremos en particular de la jerarquía normativa del derecho laboral en México. Estudiaremos el artículo 123 apartado A y 123 apartado B, que es el derecho del trabajo, los actores de la relación laboral, contrato de trabajo, el individual, colectivo, contrato ley. Vamos a continuar, estimados amigos, con la jornada de trabajo, el proyecto de reforma laboral, vacaciones, reforma vacacional, reforma sobre vacaciones, día de descanso obligatorio y vamos a ver también el tema de aguinaldo. Empezamos, mis queridos abogados y abogadas, con la cuestión de la jerarquía normativa del derecho del trabajo. A nivel constitucional, lo encontramos en nuestra Constitución, en el artículo 123 constitucional. Si nos remontamos al origen del derecho laboral, vamos a ver que en la Constitución de 1857 ya había asomado un poco la cabeza sobre este tema y en el artículo quinto planteó un pequeño esbozo del derecho laboral. ¿Qué es lo que planteó el artículo quinto de la Constitución de 1857? Principalmente se abocó a una cuestión llamada la libertad de empleo, ¿ok? De dedicarnos a la profesión, pues que más, porque más nos conveniera, que más nos acomodara, siempre y cuando fuera lícita. En la Constitución de 1917 no bastó con el artículo quinto constitucional, sino se agregó un título especial para hacer alusión al derecho del trabajo, el artículo 123 constitucional. Con este artículo se plantea los historiadores que la Constitución mexicana fue la primer constitución social del mundo. Antes no se hablaba del derecho social, sino es hasta este proyecto de la Constitución en el artículo 123. ¿Ok? El artículo 123 lo vamos a encontrar enfocado en dos apartados muy importantes. Apartado A, que hace alusión a la parte de los trabajadores y la parte patronal. ¿Ok? Y tenemos varios apartados aquí. Tenemos la Ley Federal del Trabajo, el del Seguro Social, del Infonavit, Ley General de Educación y Ley de la Reforma Agraria. Si nos abocamos a lo que se establece en relación de la Ley Federal del Trabajo, ok, en particular, vamos a ver el vínculo y las relaciones obrero, patronales, ok, ok, obrero, sindicales, ok, obrero, obrero, ok, patronales con sindicato, patronal con patronal. Y por supuesto también tenemos el tema de sindicato contra sindicato. Tales son varias relaciones laborales que regula el artículo 123 y principalmente la ley que deriva de este artículo 123 apartado A es la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo tiene una noción muy importante. Es una norma sustantiva. ¿Qué quiere decir que es una norma sustantiva? Que contiene derechos y obligaciones de todos estos actores que hemos mencionado. ¿Se entiende, abogados y abogadas? ¿Vamos bien? Ok, pero a su vez
¿Sí? Muy bien. Pero a su vez, la Ley Federal del Trabajo también es una norma adjetiva, es decir, es una norma procesal, ¿sale? Contiene los procedimientos que se van a seguir en caso de un conflicto laboral. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzamos y tenemos otros aspectos muy importantes, como se mencionan a continuación. Vemos también la ley del seguro social. Ok. A principios de la década de los 40 se estableció el Instituto Mexicano del Seguro Social. Principalmente este tema, hay una materia muy particular que se llama Derecho de Seguridad Social. Ok. Y esta materia estudia en particular los temas que tienen que ver con el IMSS, con el ISSSTE, con el ISFAM, con los servicios de salud de los gobiernos de los estados, con Infonavit, etcétera, etcétera. Claro que esto no va a ser materia de seguridad social, porque esto también tiene su propio meollo, tiene su propia complicación, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos también, por supuesto, la ley del Infonavit, que también, por supuesto, tiene su propia tramitación. Y la verdad que son muy interesantes, pero no podríamos abordarlo del todo en una clase de derecho del trabajo. Tendríamos que tener una materia muy particular. También, por supuesto, la Ley General de Educación, por lo que respecta a la capacitación y el tema del adiestramiento. ¿Ok? Muy bien. Y la ley de la reforma agraria, principalmente por lo que respecta a los trabajadores del campo. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzamos. Y tenemos el apartado B del artículo 123. ¿Qué relaciones regula el apartado B del artículo 123? Relaciones laborales. Ahí va. Rápidamente vamos a ver relaciones laborales de el Estado, ¿sale? A nivel federal, a nivel local y a nivel municipal con sus trabajadores. ¿Ok? Muy bien. En este punto vamos a atender cómo funciona el vínculo del Estado como patrón con sus trabajadores. Esta relación laboral del apartado B también no va a ser objeto de esta asignatura porque tiene también su propio meollo y se llama el derecho burocrático. ¿De acuerdo? Muy bien. También sumamente interesante. Y algunos temas que contempla este apartado B hace alusión a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, las leyes de seguridad social de los estados. También tienen sus propias legislaciones. Muy bien. Bueno, esto por lo que respecta al artículo 123 de nuestra Constitución. Pero por lo que respecta a nivel internacional, tenemos una convención de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ¿sale? Que prácticamente desde 1919 existe y te regula aspectos laborales a nivel internacional. Y tenemos también, por supuesto, el acuerdo de cooperación laboral, hablando de este tratado en particular,
con América del Norte. Aspectos muy importantes que hay que considerar sobre esta jerarquía normativa. Algunos aspectos particulares que regula el artículo 123, apartado A, son los siguientes. Las horas de trabajo, la jornada laboral y los días de descanso. Se plantea lo siguiente. Ahí va. Por 6 días laborados, el trabajador tiene derecho a un día de descanso, ok, con goce de sueldo. Se procurará que este día de descanso sea el día domingo, ¿de acuerdo? Y si el trabajador debe laborar el día domingo, tendrá derecho a una prestación que se llama prima dominical, que corresponde al 25%. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. También dentro de los días de descanso vamos a ver más adelante que tenemos días de descanso que son considerados obligatorios. Otros aspectos importantes es que durante la jornada laboral, la jornada máxima, la diurna, es decir, en un horario de 6 a.m. hasta las 20 horas, ok, vamos a tener que se puede establecer como máximo 8 horas. ¿De acuerdo? O sea, no es que sea de 6 a 8, sino en esos horarios, entre ese intervalo, se puede establecer. La nocturna, ok, abarca de las 20 horas a las 6 horas del día siguiente. Aquí la jornada se establece de 7 horas. Y tenemos la mixta, que abarca jornada entre la nocturna y la diurna, pero no puede ser superior a 3 horas con 30 minutos de la nocturna, porque entonces así se va a considerar esta jornada. La duración máxima de esta jornada será de 7 horas con 30 minutos. ¿De acuerdo, mis queridos maestros, abogados y abogadas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos avanzando. Vemos que también hay derechos para las mujeres durante el embarazo. Principalmente en esta ley se va a considerar, aquí tenemos este periodo. Atención, por favor. Decimos 6 semanas antes de parto, ok, y 6 semanas después del parto. Aquí vamos a considerar también que después del parto vamos a tener una prestación que son 2 periodos de 30 minutos para el tema de la lactancia. ¿Ok? Bien. Se establece también la cuestión de los salarios mínimos y otras prestaciones. Ok, en este punto vamos a tener una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que va a establecer los montos mínimos que van a recibir los trabajadores. Más adelante vamos a hablar a cuánto asciende el salario mínimo para este 2025. También vemos, por supuesto, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿Ok? También vamos a ver que en relación a la utilidad, ¿sale? Que tenga el patrón, esta utilidad se va a sacar de conformidad con los datos que arroje la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En relación de esta utilidad, se va a establecer que el 10% de la misma se reparta entre sus trabajadores. También vamos a ver las obligaciones que tiene el patrón
con los trabajadores va a ser objeto de estudio, también los derechos y obligaciones de los trabajadores y vemos un tema importante que son las diferencias de sus conflictos. Ok, pasamos de un tema de justicia a través de juntas de conciliación y arbitraje y con motivo de la reforma laboral. Ahora lo que nosotros tenemos aquí son los tribunales laborales. ¿Ok? Vamos a tener tribunales federales y tribunales locales. Para ver la competencia de los tribunales federales, vámonos al artículo 123, apartado A. Si no más recuerdo, es la fracción 31 me parece, que establece las empresas que van a considerarse como competencia federal. Las empresas que no se encuentren aquí va a ser competencia de los tribunales locales del trabajo. Pero se habla de un centro federal de conciliación y registro laboral y los centros locales de conciliación. Se plantea la necesidad de antes de acudir a los tribunales laborales, resolver el conflicto a través de estos centros. ¿De acuerdo? Si vamos bien hasta aquí, compañeros, con la exposición. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Vamos avanzando. Ahora rápidamente, mis queridos amigos, llegamos al apartado B. ¿Qué se regula en el apartado B? Hay algunas pequeñas diferencias. Vamos a verlo. Los trabajadores al servicio del Estado. Ok, por ejemplo, en el tema de las jornadas laborales, son exactamente las mismas que en el apartado A. Es decir, vamos a mencionar la diurna, la nocturna y la mixta. Los días de descanso también se establecen dentro del apartado A. Se establece el tema de vacaciones. Me voy a adelantar un poco, porque en el apartado A, en el tema de vacaciones, se establece que por un año se va a tener derecho a 12 días de vacaciones. Y si no se tiene el año, se tiene derecho a una parte proporcional. ¿Ok? Bien. Esto vamos a ver cómo va a aumentar, porque vamos a hablar de que va a aumentar 2 días por cada año. Pero ahorita no se me adelanten. Ahorita vemos la regla que sigue este tema de las vacaciones del apartado A. En el apartado B, a partir de los 6 meses, se va a tener derecho, es decir, por un año de servicios, vamos a tener 2 periodos de 10 días cada uno. ¿Sale? Entonces tenemos un total de 20 días de vacaciones. ¿De acuerdo? Bien. El tema de los salarios y las prestaciones no se va a regir por una comisión nacional. Tiene que ver por un tabulador que cada año se va a actualizar en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. También, por supuesto, se tienen derechos del trabajador. Se habla de un sistema de seguridad social. También para los trabajadores burocráticos, podemos hablar del ISSSTE, podemos hablar del FOBISSSTE, podemos hablar del ISFAM y otras prestaciones. Aquí un tema importante, los conflictos y diferencias. Ahí va. Si hablamos de trabajadores de la federación
y de la Ciudad de México, vamos a tener a un tribunal federal de conciliación y arbitraje que va a resolver estos conflictos. Este tribunal federal es un órgano de naturaleza administrativa. Es un órgano descentralizado, ok, que va a resolver estos conflictos. ¿De acuerdo? Ok. Por lo que respecta a los trabajadores de las entidades federativas y sus municipios, estos van a tener, mis estimados abogados, sus propios tribunales laborales de conciliación y arbitraje. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Vamos avanzando. Y vamos a definir qué entendemos por derecho del trabajo. ¿Qué entendemos? Decimos, el derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones laborales a fin de conseguir un equilibrio entre trabajadores y patrones. Si tenemos que insertar en algún área del derecho laboral, vamos a decir que el derecho laboral, ¿sale?, va a pertenecer al derecho social. Y lo que busca este equilibrio entre estos dos aspectos, entre los patrones y trabajadores. ¿Por qué? Porque el derecho social lo que busca es ese estándar de buscar este equilibrio. Vamos a poner un ejemplo. Esta imagen que voy a colocar a continuación representa a un trabajador y este otro va a representar al jefe. ¿Qué problema vemos en una relación de igualdad? Si quisiéramos tratar igual a estos dos sectores, ¿qué problema habría? ¿Están en en la misma posibilidad del trabajador con el patrón? No, ¿verdad? Entonces, lo que busca el derecho del trabajo es otorgar ciertas prerrogativas para conseguir este equilibrio. ¿De acuerdo? Y entonces partamos de una misma cancha, porque esos son eso es lo que busca las normas sociales. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. Algunas características importantes que debemos destacar sobre el derecho laboral son, ya mencionamos, pertenece al derecho social. Prerrogativas para la clase que se encuentra más desfavorecida. Es un derecho en constante expansión. Ya no se limita únicamente, compañeros, en esta expansión, las relaciones, pues que versan solamente sobre nuestro propio país. Ahora la cuestión del derecho del trabajo se ha convertido en una cuestión que tiene una importancia a nivel internacional. Entonces estos vínculos se van expandiendo. Escuchen lo que vamos a decir a continuación. El derecho laboral se convierte en un mínimo de garantía. ¿Alguien sabe en qué consistirá ese mínimo de garantía del derecho laboral? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, vamos a plantearlo. Los mínimos derechos que va a tener un trabajador se van a encontrar en esta Ley Federal del Trabajo. Los mínimos derechos, ¿eh? Es decir,
Por lo menos este trabajador, por poner un tema, tiene derecho a tener 12 días de vacaciones al año. Pudiese venir un contrato y decir, no, no te puedo dar 12 días, te voy a dar 6 días. ¿Pudiese hacerse eso? La respuesta es no. Los derechos mínimos son los que están aquí, ¿sale? Los mínimos. Ahora bien, si yo no te quiero dar 12, sino quiero en mi contrato darte 18 días al año, ¿esto es posible, compañeros? Sí, porque el parámetro es de aquí hacia adelante, sí. Hacia atrás, no. ¿De acuerdo, mis queridos maestros, abogados y abogadas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, sí, Muy todo bien. bien. Ok, perfecto. Vamos avanzando. Las prestaciones que están aquí son irrenunciables. ¿Ok? No se puede renunciar a ellas. ¿De acuerdo? Nada de que, oye, yo quiero seguir trabajando, renuncio a mis vacaciones para que yo te siga apoyando. Yo me le echo ganas, me pongo la camiseta. Hay trabajadores que son así, ¿eh? Los hay, pero cuidado con ello, ¿verdad? ¿Vamos bien? Y reivindica a la clase trabajadora, ¿vale? Busca ese equilibrio. Busca que la lucha de clase del trabajador se vea fortalecida. Avanzando con nuestra exposición, señalemos cuáles son los principios que rigen al derecho laboral. Primera referencia, el trabajo como un derecho y como un deber. La obligación del Estado de crear las fuentes de empleo. Nuestra obligación como personas, como ciudadanos, va a contribuir, por supuesto, con nuestras familias, a contribuir con el gasto público. ¿De acuerdo? ¿Vale? Un estado sano es en donde existe empleo. Un estado sano es donde las personas ganan sus recursos y las personas pues desarrollan y giran la economía. Si no hay trabajo, si los trabajadores no son bien retribuidos, pues de alguna manera estamos en una crisis y hay un crecimiento mínimo. Si no, pregúntenle a estados comunistas, ¿verdad? ¿Vale? Muy bien. Tenemos una cuestión de la libertad del empleo. Podemos dedicarnos a lo que más nos convenga, a lo que más nos guste, claro, siendo lícito. Me dirán ustedes, oiga, pero no en todos los casos, efectivamente, porque algunos empleos requerimos ciertas calidades, requerimos ciertos estudios y requerimos pues cumplir con ciertos requisitos, porque si no, no lo podemos hacer. Ustedes ahorita, en este punto, se están formando para que en un futuro tengan ustedes la patente, su cédula profesional para ejercer esta profesión de abogados. ¿Ok? Esto implica que aunque nosotros queramos dedicarnos, claro, está esa libertad, pero tienes que formarte, tienes que pasar sobre este estudio, obtener tu grado académico para que puedas desempeñarte. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos y también, por supuesto, vemos un tema de igualdad. A trabajo igual, salario igual. ¿Ok? No podemos discriminar a trabajadores que realicen la misma prestación. No podemos discriminar a un trabajador por razón de su género, por razón de su orientación sexual, por razón de su nacionalidad, por razón de su etnia, por razón a su color de piel. ¿Ok? Hay una igualdad dentro del empleo. También, por supuesto, la cuestión de la
estabilidad. ¿Qué es lo que busca un trabajador durante ese vínculo laboral? ¿Qué es lo que espera que pase durante esta relación? Pues que tenga la seguridad de que va a continuar en este empleo, ¿verdad? Y que no esté con la incertidumbre, pues de que al rato lo pueden correr. Porque imagínense, compañeros, que se tenga esa posibilidad, así como que a veces sí y a veces no, y depende de la estabilidad del patrón, depende del estado de ánimo del patrón para ver si me conservan el empleo o no. ¿Se va entendiendo? Los trabajadores buscan una estabilidad dentro de esta relación, dentro de este vínculo laboral. ¿De acuerdo? Bien, otro tema importante es la aplicación de la norma más favorable en favor del trabajador. Principio pro persona. En materia laboral lo podemos llamar con el nombre de principio pro operario. ¿Ok? ¿Qué significa esto, mis queridos amigos? Pongamos un ejemplo. Ahí va. Mucha atención. Tenemos el caso del trabajador A que en en su contrato colectivo de trabajo dice que la jornada máxima en esa empresa será de 6 horas. ¿Ok? Eso dice su contrato colectivo. Si nos remitimos a la Ley Federal del Trabajo, bueno, primero a la Constitución en su artículo 123, nos habla de que la jornada diurna es de 8 horas y bueno, con las otras jornadas que hemos estudiado. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Bien, avanzamos. Y nos dice que en este caso en particular, la Ley Federal del Trabajo nos establece esa jornada también de 8 horas. Y si nos vamos a los tratados de la OIT, nos encontramos también con ese mismo parámetro. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la norma que más beneficia al trabajador? ¿Cuál es la norma que aplicaremos en este caso? Considerando que más le es más benéfica. ¿Se dan cuenta que aquí rompemos jerarquía? Alejandro, te escuchamos. Sí, buenas noches, maestro. Es lo que en términos de juicio se conoce que en caso de duda todo lo que beneficia al trabajador, por ejemplo. En parte es eso, mi querido amigo, porque eso es lo que vamos a ver a continuación cuando hablemos de la suplencia de la queja. También, Ok, ¿ok? ¿Sí? Es decir, gracias. entonces, sí, a sus órdenes. Siempre vamos a aplicar la norma que sea, como dice Alejandro, en beneficio del trabajador. ¿Ok? Y nos vamos con otro principio que también él adelantó, la suplencia de la queja. Si hay duda, si por ejemplo contratamos un abogado malísimo que nos estableció menores derechos que lo que establece la ley, ¿qué creen que tiene que hacer el juez laboral? Corregir la plana y decir, híjole, este abogado es un pésimo abogado, se equivocó en todo esto. En lugar de que reclamara todas estas prestaciones que tenemos, la 1, la 2, la 3, la 4, pero omitió la 5, la 6, la 7. ¿Qué creen que va a hacer el juez de oficio? Pues agregar estas, que en su momento también tiene derecho el trabajador y no fueron reclamadas. ¿Se entiende? La suplencia de la queja en beneficio del trabajador. Si se equivocó el abogado del patrón, ¿qué creen? Con la pena. A él no le opera la suplencia de la queja. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Las fuentes del derecho laboral. Si nos vamos por el tema de legislación y hacemos un ejercicio, por ejemplo, de jerarquía normativa, primero tendríamos que agregar lo siguiente. Ahí va. Muy bien.
Atentos, por favor. En esta jerarquía normativa tenemos en el pedestal más alto ¿a quién? A la Constitución. ¿Ok? Podríamos decir que abajo tendríamos los Los tratados. tratados internacionales. Exactamente. Después, las leyes federales y después las leyes locales. En ese orden de ideas podríamos decir que tenemos un argumento de conformidad con el artículo 133. Pero si hablamos del derecho del trabajo como un derecho humano, tendremos que hacer el siguiente planteamiento. ¿Sale? Igualdad en la misma eficacia normativa en el tema de derechos humanos, hablando en particular que el trabajo es un derecho humano, tanto de la Constitución como de tratados internacionales en materia de derechos humanos, en particular de la OIT, ¿de acuerdo? Y la jurisprudencia que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se resuelva sobre las cuestiones de derechos humanos, en particular sobre derecho laboral. ¿Se va entendiendo, compañeros? Bien. El tema referencia analogía, escuchen bien lo que vamos a decir. Esta cuestión no es obligatoria, pero sí ilustra al juez. ¿A qué me refiero? ¿Pudiese un juez en una controversia decir, a ver, tengo un conflicto laboral y que diga su señoría, y este conflicto laboral es el que resolví es del trabajador X y ahora el que voy a resolver es el de ese trabajador Y, que aunque no son los mismos, pues se trata de un asunto muy similar. ¿Se entiende? Entonces, a lo mejor eso puede ilustrar al juez para resolver por analogía, porque tiene elementos de cierta similitud. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Ok, siguiente. Los principios generales del derecho. Por ejemplo, un principio general del derecho en materia laboral es a trabajo igual, salario igual. ¿Qué pasaría si en un conflicto laboral tenemos en una empresa dos trabajadores que realizan exactamente la misma función y tienen exactamente el mismo cargo? ¿Cuánto tendrían que ganar ambos? Lo mismo, ¿verdad? Entonces, un principio general del derecho sería a trabajo igual, salario igual. ¿De acuerdo? Bien. Avanzamos. Y también, por supuesto, es obligatoria la jurisprudencia que dicten los órganos jurisdiccionales facultados en materia laboral. Y, y si eso ocurre, mi estimada Teresa, entonces aquí es donde tienen que iniciar los conflictos laborales. ¿Por qué? Porque no puede ocurrir esta situación. Es una situación discriminatoria. ¿Sale? Si ocurre esto, vamos a iniciar conflictos laborales y esto implicaría pues que estas empresas pues tengan consecuencias por no pagar las mismas prestaciones y en este caso considera una discriminación el tema de las diferencias de sexo. En el tema de la jurisprudencia, mencionemos los órganos facultados para emitir jurisprudencia a partir de la reforma al Poder Judicial. La jurisprudencia la puede emitir el Pleno de la Suprema Corte. Bueno, ya no digamos el Pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya solamente va a actuar en una sola unidad, en un pleno, ¿sale? Conformado por 9 ministros, ¿ok? Que de los cuales 4, no, 6 que estén a favor
van a presentar ese proyecto que va a considerarse esta jurisprudencia. Tenemos también los tribunales colegiados de circuito sobre su circuito judicial. Recuerden que el país se divide en 32. Tenemos también, por supuesto, la jurisprudencia. Bueno, no, en particular en materia laboral tendríamos que hablar de esta en general. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok, bien. Tenemos la costumbre, conducta reiterada que es considerada de cumplimiento obligatorio y también la cuestión de la equidad. Ahora vamos a empezar a hablar de quiénes son los actores de la relación laboral. Y en este vínculo, en este estudio de los actores, vamos a hablar del trabajador, del patrón, del trabajador de confianza, del intermediario, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, empecemos. El trabajador, ¿quién es? Vamos a avanzar. Decimos, el trabajador es la persona física, ¿ok? Que presta a otra física o moral llamada patrón un trabajo personal y subordinado. ¿A qué nos referimos con persona física? Que sea una persona con existencia real, que existe, ¿sale? Que materialmente podamos, pues, señalar quién es, ¿verdad? ¿Se entiende? Ok. Siguiente. Esta persona presta un servicio, la realización de una actividad humana, intelectual o material, sin importar el nivel de preparación técnica requerido para una profesión o oficio. Lo que requerimos es una actividad humana, material, como por ejemplo una pala, ¿sale? O intelectual, por ejemplo, escribir una demanda, preparar una clase. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿A quién le presta el servicio? ¿A otra persona física o moral? Puede ser una persona, un empleador, o puede ser una empresa, una persona moral. ¿Se comprende, compañeros? Un servicio personal y subordinado. Es un elemento fundamental que define la relación laboral. La subordinación que representa que el trabajador está bajo la dirección de la autoridad del empleador, quien tiene que dar, pues de alguna manera, facultades de supervisar, de verificar el cumplimiento del trabajo. ¿Se va entendiendo, compañeros? Es decir, claro, siempre y cuando estén dentro de los compromisos que se asignaron en el contrato del trabajo. Es decir, este trabajador va a estar bajo las órdenes del patrón, bajo las órdenes de su supervisor, y entonces debe de cumplir con las obligaciones asignadas durante la jornada laboral. ¿De acuerdo? No puede negarse a no cumplir con este mandato, con esta orden, con esta instrucción que versa sobre las obligaciones que signó en su contrato laboral. ¿Se comprende, compañeros? A ver, por ejemplo, si dentro de su contrato laboral se encuentra la cuestión de dar mantenimiento a las máquinas y el patrón le da una instrucción para dar mantenimiento a una máquina y éste se niega, tenemos una causal para, pues, iniciar este proceso para rescindir el vínculo laboral. ¿Se va entendiendo?
Pero, ¿qué pasaría si le dijera, este es un ingeniero que se encarga de, pues, verificar que las máquinas se encuentren en perfectas condiciones? Y el patrón, por esa posición de mando, le dice, vete por los chescos. ¿Pudiese negarse ese ingeniero a llevar a cabo esa función? Por Claro que supuesto. sí. Sí, no está dentro de mis funciones, no me corresponde, no se encuentra eso dentro de nuestro vínculo laboral. Entonces no está desobediendo una instrucción. ¿Se entiende? Sí, muy bien. ¿De acuerdo? O por ejemplo, vamos a suponer que mi labor implique estar en la calle. Si el patrón me habla, ¿qué creen durante esta jornada? Tengo la obligación de contestarle, ¿eh? Ese es el vínculo, esa es la subordinación que yo tengo durante esa jornada. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si el patrón de pronto me quiere marcar a la 1, 2 de la mañana cuando ya me encuentro en mi casa? Pues perfectamente durmiendo. ¿Ya tendría la obligación de contestarle? Pues ya no, salvo que a lo mejor así se haya estipulado dentro del contrato por la función que tan importante que se realiza, ¿no? Pero tendríamos que verificar de qué función se trata, ¿no? ¿Se comprende? ¿Sí? Muy bien, vamos avanzando. Y cuando mencionamos que es personal, hay una implicación muy importante. No puede ser sustituida, ¿sale? Es decir, que me diga Carlos Alberto, ay, ¿ya sabes que yo no puedo? Pero va mi primo. Ah, no, el vínculo es contigo, no es con tu primo. El vínculo es contigo. No me puedes venir a decir que tú no puedes, pero vas a mandar a otro. ¿Se entiende? ¿Sí, compañeros? Muy bien. Vamos avanzando. Ahora vemos al patrón. El patrón es la persona física o moral. Es decir, la persona física es el empresario, es el emprendedor. La persona moral es la empresa. En este caso, se utilizan los servicios de uno o varios trabajadores. ¿Ok? Es decir, en estos casos, utilizan a uno o a varios trabajadores. ¿Ok? Conforme a lo pactado, conforme a lo descrito, conforme al compromiso señalado en el contrato laboral. ¿Ok? Y si de acuerdo a esto utiliza los servicios de otros trabajadores que a lo mejor él no verificó, él no contrató directamente, pues el patrón de aquel también lo será de estos, salvo que se trate de un intermediario que vamos a ver un poco más adelante. ¿Se va entendiendo? Por este servicio personal y subordinado, tiene la obligación de pagar una prestación que llamamos salario. ¿Ok? Bien. Si nos remontamos al origen del salario, vamos a encontrar que durante la República Romana, muchas veces a las propias legiones le pagaban con sal, que era muy valiosa en la época prácticamente como el oro. Y en este punto la sal no solamente servía para condimentar los alimentos, sino también se servía para su conservación. Esa cuestión, esa tradición de pagar a las legiones con sal es la base para hablar nosotros del salario. ¿Se comprende? Sí, muy bien. Vamos avanzando. Y tenemos también, por supuesto, al trabajador de confianza. ¿Sale? ¿Quién es el trabajador de confianza? ¿Quién es? Vamos a destacar que es este trabajador que depende la naturaleza de las funciones desempeñadas y no la designación del puesto. Es decir, tú me podrás decir que yo soy de confianza, pero lo importante no es eso. Lo importante es la función que yo realizo.
Porque podrás decir que soy trabajador basificado, pero realizo estas funciones y entonces realmente soy un trabajador de confianza, de dirección, ¿sale? De inspección, de vigilancia, de fiscalización. Cada uno tiene aspectos importantes que vamos a destacar, siempre y cuando estas prestaciones tengan un carácter general y se encuentren mencionados dentro de los trabajos personales que se van a realizar dentro de la empresa o establecimiento. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, acuérdense, podrás decirme tú, eres trabajador, eres un ayudante general, pero realizo estas funciones, cuidado, ¿eh? O también podrás decir, no, eres un trabajador de confianza, pero no desempeñas ninguna de estas funciones. No es por el nombre, es por la naturaleza, por los actos que se realizan. Atentos, por favor. Señalamos lo siguiente: la naturaleza de las funciones. Se desempeñan funciones como de dirección. ¿Qué significa? Tiene un poder de decisión y de mando. Es decir, por ejemplo, mencionamos el caso de A, que es un supervisor y revisa que B, C y D realicen la función que tienen encomendada. Entonces, en este caso, compañeros, vamos a hablar que A ejerce un cargo de confianza al realizar esta función de dirección. Inspección. Ya reiteramos esto. Revisa el trabajo de otros. Está al pendiente que estos cumplan con la función que tienen encomendada. ¿Sale? Vigilancia. Supervisa el cumplimiento de las normas de trabajo internas. Verifica que se cumpla con el reglamento interior de trabajo, que se cumpla con el contrato colectivo de trabajo, que se cumpla con el contrato ley. ¿Ok? Fiscalización. Controla los ingresos y egresos del patrón. Realiza trabajos directos para el patrón. Y por esa cuestión hay cierto grado de confidencialidad y de lealtad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un contador, un administrador de empresas, ¿ustedes creen que desempeña una labor tan importante para el patrón y que esta situación conlleva a la mejor a manejar cierta información reservada? Sí, ¿verdad? Entonces necesariamente podríamos incluirlo dentro de esta categoría. Cuidado, porque el trabajador de confianza no tiene derecho a reinstalación en caso de que sea separado de su puesto. ¿Se entiende? Sí tiene derecho a indemnización y prestaciones, pero no a reinstalación. Y otra cuestión importante, mis queridos abogados y abogadas, los trabajadores de confianza no podrán formar parte de sindicatos. ¿Se entiende? No participan en el derecho de huelga. ¿Está claro? No van a participar y no van a formar parte de la negociación de un contrato colectivo de trabajo. Algunas categorías de trabajadores de confianza sí pueden participar en repartición de utilidades, con excepción de gerente, con excepción del director. Los demás trabajadores de confianza sí tienen derecho a participar en utilidades. ¿Se va entendiendo la función del trabajador de confianza? ¿Sí? Maestro. Sí, sí, la escucho. Sí, 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 le voy entendiendo. Sí, muy bien. Ok, perfecto. Vamos avanzando. Señalamos
Estos trabajadores representan al patrón, actúan en nombre y representación del empleador y lo suplen en ciertas funciones. Y muchas veces realmente ustedes creen que las grandes transnacionales, ustedes conocen directamente al patrón, nunca lo ven. Por ejemplo, los que trabajan en las empresas de Carlos Slim, ¿quiénes realmente lo habrán visto? ¿Quiénes realmente habrán tenido una charla con él? Muy pocos, ¿eh? Porque para eso tiene gerentes, para eso tiene encargados de negocios, para eso tiene personas que se dedican a ello. Sus trabajadores de confianza. ¿Se entiende? Bien. No van a formar parte de los sindicatos, pero las prestaciones que ganen los trabajadores sindicalizados beneficiarán a los trabajadores de confianza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sus condiciones de trabajo, por la naturaleza y la importancia que realizan, no pueden ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa. Y aguas, porque la pérdida de la confianza es la base para rescindir la relación laboral. Si existe un motivo razonable, se va a rescindir al trabajador de confianza. Sin embargo, él tiene derecho a que se le paguen los salarios caídos, que se le paguen las prestaciones, pero no tiene derecho a reinstalación. ¿Se entiende? No puede ser reinstalado. Puede pedir las prestaciones que le correspondan, pero nunca la reinstalación. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Está claro? ¿Sí? Bien, avanzamos. Intermediario. Artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué entendemos por esta función del intermediario? Decimos, persona que contrata e interviene en la contratación de una o varias personas que presten servicios a un patrón. ¿Ok? Es decir, en este orden de ideas, tenemos que este intermediario, ok, participa en la contratación de este trabajador, aunque este trabajador va a prestar el servicio para esta empresa. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. El intermediario es la persona que actúa como un puente entre el patrón real y el trabajador. No se beneficia de forma directa de los servicios del trabajador, sino que facilita esta contratación. ¿De acuerdo? Mucha atención con lo que vamos a mencionar. Hasta aquí se va entendiendo la función del intermediario. Quien va a recibir los beneficios del trabajo es esta empresa, no el que lo contrató, no el intermediario. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, vamos avanzando. Ahí va. Bien. Artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. Nos habla sobre, establece una limitación importante para el intermediario. Dice, no serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas que contraten trabajadores para ejecutarlos en beneficio propio. Es decir, que la propia empresa tenga una oficina de contratación y que quieran disfrazarlo como un intermediario. Aquí tenemos la contratación de este trabajador y va a prestar según el servicio para este otro patrón, que realmente se trata de este mismo vínculo. Él mismo se beneficia de este trabajo.
¿Se comprende? Solamente a lo mejor se disfraza, pero no se trata del mismo empleador. ¿Está claro? Y se deslinda de responsabilidad, ¿no? En cuestión de una demanda o algo así, por favor. Bueno, eso es lo que pretende, ¿no? A lo mejor pretende hasta cierto punto deslindarse, pero ahorita le digo cuáles son esas prohibiciones, por qué no lo pueden realizar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí va. Esto significa que las realizaciones de actividades tienen que ser dentro del propio objeto social y se obtiene un beneficio directo de este trabajo. Aquí se va a considerar como el patrón y no como un simple intermediario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, independientemente de cómo se realiza la contratación, ahí les va. Por ejemplo, ¿a qué se dedica Bimbo, compañeros? Hacer pan. Ok, vamos a ver algunas funciones de trabajadores que sí entrarían dentro de su objeto social. Tenemos a los panaderos. ¿Estamos de acuerdo? Y toda la clasificación desde bizcocheros, pasteleros, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? ¿Sí? Por ejemplo, a la mejor a los administrativos que se van a encargar de tener en contacto con los clientes, pues realizar de alguna manera esta cuestión del pago de salarios, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. ¿Quién más tenemos? Por ejemplo, a los operadores en los que se van a encargar de repartir esta mercancía, ¿sale? A las distintas tiendas y demás centros de autoservicio. Ahí los tenemos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Esto es el objeto social de esta empresa. Es decir, no podríamos contratar a estos trabajadores por conducto de un intermediario, porque este es el objeto social de esta empresa. ¿Se entiende? Sí. Ya podríamos contratar a personas de mantenimiento, podríamos contratar a personas de seguridad, ¿sale? O a lo mejor, por ejemplo, a los mecánicos que se van a encargar de dar el servicio a las unidades que van a repartir esta mercancía. Estos ya podrían ser contratados a través de la outsourcing por conducto del intermediario. Ok, en el primer caso no. En el segundo caso sí los podemos tener. Si se fijan, casi todas las empresas o personas de seguridad, ¿qué son? Son contratados por outsourcing, ¿verdad? Las personas que se encargan de la limpieza, ¿qué son? Normalmente, personas contratadas a través de esta figura de intermediario. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda sobre el intermediario? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Vamos avanzando. Ahí va. Ok. Contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato? Mi estimado Luis, te escuchamos. Ay, no lo escucho, no sé si, a ver, veo que, a ver, súbele. A ver, cierra el micrófono y vuelvo a abrir, a ver otra vez. Súbele el volumen, súbele el volumen ahí ahí cuando dice audio, se puede poner y configuración de audio y puedes subirle todo el volumen o a ver, donde está el audio viene un tema de configuración. Porque puede ser que a lo mejor no tenga parlantes o se escucha muy bajo, lo tiene prácticamente apagado, porque ya vi que lo abrió, pero no lo escucho nada, ¿eh? O no sé si alguien lo escuche, compañeros. No, no se No, escucha. no se escucha, Luis. A ver, si quieres en lo que nos ayudas con tu audio, nos puedes escribir. Escríbeme y ahorita lo respondemos, mi estimado Luis, ¿sale? Por lo mientras, en lo que si quieres vemos el audio, ¿ok? ¿Alguna duda, compañeros? ¿Vamos bien?
Ok, ahí va. Contrato de trabajo. Lo primero que vamos a definir es qué entendemos por un contrato. ¿Qué decimos sobre el contrato? Decimos que el contrato es un acuerdo de voluntades. Ok, este acuerdo de voluntades crea, transmite derechos y obligaciones. Ok, derechos y obligaciones. Ok, en este caso, el contrato laboral es ese acuerdo de voluntades que surge entre el trabajador y el patrón, hablando de un contrato individual de outsourcing. Ah, mi estimado Luis, qué bueno que pregunta esto. Antes de continuar, voy a responder esto. A ver, esta figura de outsourcing sí hasta cierto punto se modificó de tal manera que dejamos esa limitación. Es decir, la figura del intermediario sigue subsistiendo, pero bajo estas limitaciones. Es decir, los trabajadores contratados por el intermediario no pueden ser trabajadores que tengan que ver con el objeto social de la empresa, ¿sí? Porque eso era un abuso en su momento, porque a lo mejor en Bimbo teníamos a panaderos que habían sido contratados por la propia empresa y tenemos a panaderos que eran contratados por la outsourcing. Y si comparamos sus prestaciones, nos encontramos que los trabajadores del outsourcing, pues realmente tenían menos prestaciones, ¿verdad? Y entonces ya no se cumple con ese principio de a trabajo igual, salario igual. Por eso la figura del intermediario solamente quedó, mi estimado Luis, en esta cuestión, que no tengan que ver con el objeto social de la empresa. Muy Tiene que bien. tener autorización de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Sí, también, por supuesto. Ujú. Exactamente. Pero sí, aquí lo importante es que no tengan que ver con el objeto social de la empresa. ¿Y qué es el objeto social? La actividad primordial bajo la cual se constituyó. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Vamos avanzando. Entonces, cuando hablamos del acuerdo de voluntades, cuando hablamos del trabajador y del patrón, si hacemos alusión a un contrato individual del trabajo, ¿de acuerdo? Si hacemos alusión a un contrato colectivo, diríamos que es el sindicato, ok, el visto, ¿sale? Bueno, del trabajador, ok, y el patrón. Si hablamos de contrato colectivo de trabajo, ok. Si hablamos de contrato ley, sindicatos de una industria y patrones de esa industria. ¿De acuerdo? Bien, ahorita vamos a hablar de ello. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Vamos a ver entonces qué es un contrato de trabajo. Y por supuesto mencionar aspectos muy importantes del contrato de trabajo. Su forma, su duración, los diferentes tipos de contrato. ¿Ok? Bien, vamos avanzando. Decimos que el contrato individual de trabajo es ese acuerdo que va a celebrar un trabajador, ok, con su patrón o con su representante, en la cual se van a establecer las condiciones generales de trabajo que van a regir en una determinada industria. Ok, bueno, condiciones generales para este trabajador, ¿eh? Escuchen bien, es este vínculo entre trabajador y patrón en donde se va a establecer las condiciones generales de trabajo que va a realizar este trabajador.
El contrato colectivo, como veníamos estableciendo, la van a celebrar sindicatos que tengan su constancia de representatividad, que tengan el visto bueno de los trabajadores, ok, con el patrón, ¿vale? Van a celebrar este contrato. Ahí se van a establecer las condiciones generales del trabajo que van a regir en esa empresa y en las sucursales, ¿ok? Y el contrato ley vamos a tener que va a regir en una o más entidades federativas, o por qué no decirlo, en todo el país. Lo celebran sindicatos de trabajadores de una determinada industria contra patrones de esa industria. ¿De acuerdo? Muy bien. Se establecen las condiciones generales que hacen referencia a esa rama de la industria en particular. Hay varios tipos de contrato de trabajo que vamos a mencionar. Vamos a mencionar contratos por tiempo determinado. Vamos a mencionar, por supuesto, contratos por tiempo indeterminado. Vamos a hablar también contratos por periodo de prueba y también de capacitación inicial. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos avanzando. Ahí va. Empecemos entonces. Artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Sobre contrato del trabajo lo va a definir como el acuerdo por la cual una persona llamada trabajador se obliga a prestar a otra llamado el patrón un trabajo personal y subordinado a cambio del pago de un salario, sin importar la forma o denominación que se le dé al contrato. Es decir, podemos hablarle acuerdo, podemos decir, pues el chivo, podemos decir el jale, podemos decir, pues voy a chambear, como ustedes le quieran llamar. Lo importante es este acuerdo en la cual se va a fijar las condiciones, en este caso, la prestación que va a realizar el trabajador en favor de el patrón. Y me dicen ustedes, oigan, ¿y si no celebra un contrato por escrito, existe este contrato? Sí, tendríamos que demostrar aquí dos aspectos importantes, mis estimados abogados y abogadas. Tenemos que demostrar el trabajo personal y subordinado y el pago de un salario. ¿Se entiende? Si nosotros logramos demostrar eso, entonces demostramos la existencia de esta relación laboral. ¿Listos? Bien, empezamos con el contrato individual de trabajo. ¿Qué es lo que podemos definir sobre el contrato individual de trabajo? ¿Qué sujetos intervienen? El trabajador, persona física que presta el servicio. El patrón, la persona física o moral que recibe el servicio y paga por el salario. Y la prestación del trabajo, en este caso, vamos a hablar de este tema de personal subordinado y la contraprestación. Empezamos por el acuerdo personal. El trabajador debe de realizar el trabajo por sí mismo y no puede delegarlo a otra persona, salvo que de acuerdo a la naturaleza del trabajo se permita ello. ¿Se entiende? Por ejemplo, los enfermeros o algunos médicos, pues pagan también, en este caso, pueden ser suplidos por personal del mismo hospital. Ya se pondrán de acuerdo entre los trabajadores. ¿Se entiende? Si se permite en algunos casos, pero bueno.
Subordinado, ya lo mencionamos, está sujeto a la dirección, a las instrucciones, a la autoridad del patrón. Es un elemento distintivo de la relación laboral. El patrón tiene tiene la facultad de dar órdenes sobre el modo, tiempo y lugar en que se ejecuta un trabajo. ¿Se entiende? ¿Sí? Y el trabajador va a recibir una contraprestación. El salario, la retribución que el patrón paga al trabajador por los servicios prestados. Eh, ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Ok. Sí, profesor. La forma de este contrato. ¿Qué podemos establecer sobre la forma? Decimos, atentos. Generalmente el contrato individual no requiere una forma específica. Puede ser verbal o por escrito. Pero si ustedes son abogados, pues por supuesto que no se va a justificar que digan que solamente orales, ¿no? Hay que hacerlo por escrito y un buen contrato, ¿verdad? Muy bien. La ley establece que debe de constar por escrito y cuando no existan contratos colectivos de trabajo aplicables a la relación laboral. Esto con la finalidad de tener fines medios probatorios de mayor claridad, donde se establezcan las condiciones de trabajo. ¿Ok? Es decir, si no tenemos un contrato colectivo, bueno, por lo menos ten un contrato individual. Escuchen lo que vamos a decir aquí. La falta de contrato escrito es imputable al patrón. Él es responsable y genera presunción de que existen las condiciones del trabajo que el trabajador declara en su demanda. Entonces, en perjuicio de quién es no tener un contrato de trabajo, compañeros. ¿A quién a la larga le puede afectar? Al empleador. Sí, por supuesto, al patrón, ¿verdad? Por ejemplo, si en un conflicto laboral dijera el trabajador, no, pues yo ganaba 1,000 pesos diarios, me pagaba a mí 1,000 pesos diarios, y el patrón no tiene cómo desmentirlo, ¿quién tiene la carga de la prueba, compañeros? El trabajador. Bueno, en este caso, ¿a quién se le imputa no, que no exista un contrato? Al patrón. Empleador. Sí, entonces veamos esta situación. O sea, es decir, pues a ver, ahora tu patrón, ¿qué elementos vas a tener para demostrar que lo que dice el trabajador es una falsedad? ¿Qué elementos tienes? ¿Cómo lo puedes justificar? ¿Se entiende? Con la forma de pago no puede ser. Pudiese ser, pero bueno, si el patrón no tuvo la precaución de tener un contrato, muchas veces, ¿saben qué hacen este tipo de patrones? Pagan así, así. Generalmente cuando hay, buenas noches, Sí, lo escucho, mi estimado amigo. generalmente cuando posiblemente existan trabajadores del mismo, que desarrollan exactamente la misma actividad o el mismo trabajo, entonces es una forma de cómo comprobar. Por ejemplo, yo, Jorge Díaz, me dedico a instalar telefonía y a todos mis compañeros les pagan 3,000 pesos, ¿sí? Esta persona va a decir, ¿sabes qué? Yo ganaba 10,000. No es Ah, ok. en Ahí un sí. momento dado yo puedo comprobar que de mis trabajadores con el mismo sueldo, al mismo tiempo, yo les pagaba 1,000 pesos. Es una forma de comprobar la prueba que el patrón puede en ese momento necesitar para desmentir entonces sí la prueba ya se va directamente al trabajador, Claro, ¿sí? en ese Tiene que caso demostrarlo. usted demuestra una prueba testimonial que dice, a ver, yo tengo 3 trabajadores que tienen la misma condición que este cuate y ellos pueden testificar cuánto pagaban. Pero la pregunta es, ¿la verdad vale la pena hacer todo esto si mejor pudiésemos haber tenido un contrato desde un principio para quitarnos de especulaciones? ¿Se entiende? Sí se entiende. Sí, o sea, es decir, sí, o sea, como nos dice mi estimado Jorge, tiene mucha razón. Esa prueba testimonial sería una prueba muy importante para desmentir el dicho del trabajador. Pero bueno, si pudiese yo mejor tener por escrito cuánto le pagaba, pues qué mejor, ¿no?
¿Se entiende? Muy bien. Esto le puede pegar mucho más a los patrones descuidados. Sé que hay muchísimos, ¿eh? Muchísimos que pues no tienen esta precaución de tener bien sus documentos, compañeros. Ok, muy bien. Avanzamos. Dicen. Bien, vamos a ver. Ok. Contenido del contrato de conformidad con el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. El contrato individual de trabajo se celebra por escrito, debe contener cuando menos los siguientes datos. Cuando menos. Dice nombre, nacionalidad, sexo, estado civil, domicilio del patrón, del trabajador y su patrón. ¿Sale? Por supuesto, en el caso del patrón podrá el domicilio de la empresa, ¿verdad? Ok. La relación de trabajo es importante que señale si es por obra, si es por tiempo determinado, si es por tiempo indeterminado. Si no colocamos el tipo de relación, se va a considerar que la relación laboral se considera por tiempo indeterminado. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. El servicio o servicios que deba de prestar el trabajador, siendo muy detallados, siendo muy precisos en lo que vamos nosotros a establecer. Siguiente punto. El lugar o lugares donde deba de prestarse ese servicio es importante, ¿verdad? Porque muchas veces resulta que a lo mejor esta empresa tiene una matriz, pero tiene varias sucursales y requiere que el trabajador pues esté transitando entre estas sucursales. Hay que establecer esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar. La duración de la jornada laboral. Si es diurna, nocturna o mixta. La forma que se va a pagar y el monto de salario. Ok. Se puede pagar en efectivo, por supuesto. Se puede pagar en transferencia, por supuesto. En algunos casos se considera que se pueda pagar en especie, siempre que sea equivalente a la cantidad que debió pagar en efectivo, pero salvo algunos casos en particular, ¿eh? ¿Se entiende? Ok, mi estimado Luis, a ver, ahora sí te escuchamos, a ver, por favor. A ver, habla. ¿Estás hablando? Si no se escucha, entonces sí tienes ahí un problema con el audio. ¿Ya probaste subirle el volumen al audio? A ver, ya dice que está conectando el audio. A ver, ábrelo. ¿Sí me escucha? Ya, ahora sí, ya, perfecto. Ahora Perfecto. sí. Disculpe. Oiga, una pregunta. Si una persona no tiene contrato, la despiden, hablando anteriormente del ejemplo que nos puso anterior, eh, ¿puede demandar al patrón si no llegara a haber algún contrato que compruebe esa relación obrero-patronal bueno, en el centro de conciliación o en los tribunales? Acuérdese que hay una presunción de esta relación laboral con la prestación de un servicio personal, subordinado y una remuneración. Si usted me logra demostrar eso, usted ya acredita el vínculo laboral. Si usted logra demostrar eso. Por ejemplo, que usted diga, a ver, le comento, ¿no? Y tenga medios de prueba con lo cual lo demuestre. Yo realizaba este servicio de forma personal a el patrón A, ¿ok? Y para demostrar ello, a lo mejor vamos a poner una taquería, ¿no? Pues me puede prescindir como testigos B, C y D, quienes estaban ahí, pues verificando que yo repartía las mesas, ¿no? Aquí logramos demostrar, pues, que hay un servicio personal y subordinado. Ya a lo mejor el patrón
le realizó algunas transferencias electrónicas en la cual le pagaba su salario. Es decir, usted tiene 3 elementos: la prestación personal, el vínculo subordinado y la retribución. Entonces, usted con esto logra demostrar este vínculo laboral. ¿Sale? Las prestaciones, pues bueno, ahí va a ser esta presunción de lo que usted le señale. El patrón tenía que demostrar que no es eso. ¿Ok? Como nos comentó Jorge. Decir, a ver, también tengo otros trabajadores dentro de esta taquería y pueden indicar que estos trabajadores ganaban 250 pesos diarios y no los 1000 que me está reclamando. ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Vemos que es importante señalar el día y el lugar del pago del salario. Atentos, ¿hay prohibiciones de pagar en ciertos lugares? Sí. No se puede pagar en cantinas, no se puede pagar en centros de vicio, ¿sale? No se puede pagar en estos establecimientos, salvo que sea trabajadores de estos lugares, ¿se entiende? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el patrón A, se lleva a sus trabajadores B, C y D, están ahí echando chela en una cantina y dice, aquí les pago? ¿Qué va a pasar con el salario, compañeros? ¿Se protege el salario? No, Pues no, ¿verdad? Ya pues no van a llegar con dinero a su casa. Pero si trabajo ahí, si yo soy el Bueno, cantinero, entonces ahí sí se permite. ¿Sale? eh, Los trabajadores de estos lugares sí. A los demás casos, no. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas que establezcan dentro de la empresa. ¿Ok? La capacitación tiene como por objeto que yo pueda mejorar dentro de mi propio empleo y que pueda aspirar a otro puesto. Y el adiestramiento son las actividades cotidianas que yo desempeño. ¿Está claro? Y también el contrato individual tiene que establecer otras prestaciones como días de descanso, vacaciones y demás prestaciones. Aquí se deben de establecer. ¿Comentarios, dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Por ejemplo, profe, cuando uno es empleado, ¿ah? Y te ponen a entrenar a los nuevos, que dicen los jefes que es mi obligación, pero yo no estoy certificado como store trainer o algo así. ¿Debo de entrenarlos o estoy obligado a entrenarlos? O sea, por ejemplo, que tú capacites a los compañeros dentro de que van a entrar dentro de tu misma función. Sí. Ok, si se encuentra dentro del contrato que de alguna manera que tú tendrás que capacitar a trabajadores de nuevo ingreso, pues bueno, esa es una obligación que usted tiene que desempeñar porque se encuentra dentro de su contrato. Ahora bien, si no forma parte de las funciones y como usted dice, ¿no? Pues de alguna manera no tengo esa capacidad, no tengo esa función de enseñar estas actividades que vengo realizando. Cuidado, porque a la mejor el tema del adiestramiento, mi querido amigo, consistirá nada más en que lo que usted realiza todos los días se le enseña al nuevo trabajador y podrá considerarse una cuestión de adiestramiento. Y para usted es una función normal que viene desempeñando todos los días. Creo que el problema principal podría venir en la capacitación, porque esto pudiese conllevar a lo mejor alguna actividad mucho más especializada. Pero en el tema de adiestramiento, yo creo que prácticamente tendría usted que realizarlo. ¿Me entiende? Sí, 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 Pepe. Gracias. Ok, a sus órdenes. Muy bien. Pues, Mi estimada Lorena, te escuchamos. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Es que regularmente yo he visto en los contratos
una clausulita o un parrafito al final donde les ponen que las actividades que realizan, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 5 actividades. Y hay un parrafito que les ponen al final donde les indican y las demás que el jefe inmediato les asigne. O sea, como que casi en todos los contratos veo yo que ponen esa partecita. Entonces, pues las actividades que el jefe inmediato te asigne, pues son diversas. O sea, puede asignarte cualquier tipo de actividad. Sí, y lo recomendable es que a lo mejor esas actividades puedan complementarse en un reglamento interior de trabajo, ¿no? A lo mejor tendríamos que ver específicamente cuáles serían esas actividades y que tengan que ver con el objeto que usted fue para que fue contratado, ¿no? Es como, por ejemplo, la contratan a lo mejor para que lleve labores de administración y a lo mejor el jefe se le ocurre darles algunas actividades que no tienen que entrar dentro de su función de administración, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Adicionalmente a este tema, vas a dedicarte también a las ventas. Oye, ¿qué función tiene la función administrativa que estoy llevando dentro de tu empresa con el tema de que también venda, ¿no? Porque sí, también, o sea, son bien manchados los patrones, ¿eh? Si te pueden cargar la mano y decir, no solamente hagas esto, sino también esto y esto y esto y esto, pues muchas veces ¿saben por qué se acepta? Por necesidad, ¿no? Esas cláusulas que usted señala, mi estimada abogada, pues hasta cierto punto son abusivas, ¿no? Porque, y la demás que establezca en este caso, el supervisor, el gerente, eso, me parece muy excesivo, ¿no? Porque entonces, pues, no especificas, ¿no? Y de alguna manera difícilmente podrás demostrar en un tema laboral, pues, qué actividades son estas, ¿no? Y que realmente que se encuentren justificadas. ¿Sí? Muy bien. Vamos avanzando. Ahí va. Ahora bien, es importante llevar a cabo, en este caso, el registro. Bueno, la duración del contrato, más bien, vamos a empezar con este punto. Tenemos varios tipos de duración dentro de este vínculo laboral. Tenemos el contrato por obra determinada. Se contrata para un trabajador en la realización de un trabajo específico que tiene un inicio y que tiene un fin perfectamente definido. ¿Sale? ¿Se va entendiendo, estimados amigos, este tema? Es decir, aquí vamos a poner un caso. Contratamos a una empresa constructora para la realización de una casa. Ok, ahí va. La función es construir este inmueble y una vez que termine la construcción, concluye el vínculo laboral. ¿Se entiende? Es para esa obra la que se me contrató. Muy bien. Ok, seguimos. Contrato por tiempo determinado. Se establece una fecha de inicio y una fecha de terminación para la relación laboral. También se conoce hasta cierto punto como un contrato en la cual vamos a establecer que las obligación del patrón tenemos en este contrato de el mes de noviembre al mes de enero. Ok, vamos bien. Ok, hay una fecha de inicio y una fecha de conclusión. Cuando se concluye este vínculo, se realiza un finiquito al trabajador y con eso terminamos la relación laboral. Hay ciertos casos que se permiten este tipo de contratos, como por ejemplo el de sustitución, un trabajador por temporadas o también en otros casos previstos por la ley. Pero tengan mucho cuidado si ustedes rescinden un vínculo laboral de un trabajador que contrataron por tiempo determinado. ¿Listos? Les voy a decir por qué. Ahí va. Y esto lo vamos a complementar más adelante. Solamente pongan atención a esto. Yo contrato
a un trabajador para esta temporada. Vamos a ver que inició en enero y lo contrato hasta el mes de junio. ¿Ok? Solamente por esa temporada. El trabajador se viene a trasladar a la Ciudad de México, aunque es originario de Puebla. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué le conllevó venir este trabajador a la Ciudad de México? Pues pagar una renta, traslados, hospedaje, muchas otras prestaciones, ¿no? Ahora bien, si considera que el despido lo despiden en marzo, si considera que el despido es injustificado, ok, además de las demás prestaciones que deben pagarle, que va